no levanta al hermano. La iglesia mueve a Dios para que Dios levante al hermano. Alguien dice aleluya. Cuando usted y yo oramos, la iglesia ora, Dios se manifiesta levantando a que Él quiere. Y Él no quiso levantar a Mateo en ese momento, quiso levantar a Pedro. No quiso levantar a Judas, quiso levantar a Pedro. Alguien dice aleluya. Entonces, si tu hermano lo levanta a Dios primero que tú, no te enojes, no te molestes, porque tu tiempo también llega. Yo dije, tu momento también llega. Hasta ese día, nadie había visto el espíritu y el llamado evangelista que tenía Pedro. Lo que Jesús había dicho 3 años atrás, que sería un pescador de hombre, se manifestó cuando la iglesia ora. La iglesia muchas veces da por sentado que solamente tener un llamado todo va a suceder. Hay que tener, yo le pregunto algo, si usted tiene todo el alimento para hacer el almuerzo o la cena, si usted no lo llega al fogón, ¿se va a cocinar? ¿Se va a preparar? O si usted lo lleva y lo lleva al fogón, pero usted no está pendiente de él y usted no prende el fogón, ¿se va a cocinar? No. Igualmente nosotros, aunque tengamos todo lo que Dios haya querido colocar en nosotros, si no vamos a su presencia, no vamos a madurar, no nos vamos a desarrollar, no podemos crecer. Necesitamos acercarnos a Él, aleluya, para que todo eso se cocine en nosotros y podamos ser lo que Dios dice que somos. Y Pedro se levantó entre sus hermanos y los reunidos eran como 120 en número. De los 120, el Espíritu Santo levantó a Pedro. Y no porque era el mejor, sino porque Dios quería dar un testimonio que de lo vil y lo menospreciado Dios levantaba. Decían que Pedro era del vulgo y escucharon a Pedro hablando en muchas lenguas. Aleluya. Y que convencía, aleluya, a través de la palabra a muchas naciones que estaban representadas en mucha gente que lo oía predicar y proclamar el evangelio. Y lo veían hablar con tal denuedo, con tal fluidez. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia ora, Dios alinea los propósitos con el cielo. Y yo declaro que los propósitos en esta iglesia se van a levantar. Aleluya. Serán levantados. No. Y tú estarás preguntando, por mucho tiempo has preguntado, ¿y yo para qué Dios me llamó a la iglesia? Te vas a ver, aleluya, en un momento, aleluya, que Dios te va a levantar con una valentía y te vas a ver colocando las manos sobre el enfermo y sanando, echando fuera a los demonios. ¿Alguien dice gloria a Dios? Cuando la iglesia ora, los propósitos serán levantados. Tu propósito se levanta. Diga conmigo, hay poder en la oración de la iglesia. Número 2, cuando la iglesia ora, el reino de Dios se establece. Diga conmigo, el reino de Dios se establece. Hechos 4, versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron, ¿cómo alzaron la voz? Y habiendo ¿qué? Oído, alzaron unánime la voz. ¿A quién? Oraron juntos, la iglesia está orando. Alzaron la voz unánime a Dios. ¿Cómo hay que orar la iglesia? Unánimes. Y dice, y dijeron, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en la ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato
con los gentiles y el pueblo de Israel. Mire que la oración le estaba diciendo el Señor quienes habían levantado: Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Se levantaron muchos contra Jesús. Y dice el versículo 28: pero hacer cuanto tu mano y tu consejo, wow, hacer cuanto tu mano y tu consejo habías antes determinado que sucediera. Diga conmigo: cuando la iglesia ora, el reino se establece, cosas empiezan a suceder. No que nosotros mandemos a Dios, sino que nuestra alineación con Él empieza a hacer cosas sobrenaturales. Lo que habías antes determinado que sucediera. Diga conmigo: lo que Dios determinó hacer, cuando la iglesia ora, sucede, acontece. Alguien dice aleluya. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué sucede? Y dice el versículo 29: y ahora, ¿cuándo? Diga: cuando la iglesia ora, el ahora se alinea con Dios. Y ahora, Señor, mira que, oh, cuántas veces como iglesia tú eres amenazado. Eres amenazado por por aquel. Eres amenazado con una enfermedad. Eres amenazado por los brujos. Eres amenazado por la envidia. Eres amenazado, aleluya, con dardos encendidos del maligno. Pero nosotros le decimos unánimemente al Señor: oh Señor, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo. ¿Y concede a quién? A tu siervo. Cuando la iglesia ora, Dios mira a sus siervos. ¿Cuántos siervos hay aquí? ¿Cuántas siervas hay aquí? Mira a tu siervo, aleluya. Mira a tus siervos, que con todo denuedo concede a tus siervos que con todo denuedo hablen ¿qué? Tu palabra. Tu palabra, que establece el reino de Dios en la tierra, la palabra de Dios, porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Alguien dice aleluya. Y la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, sino que será prosperada para todo aquello que Dios le envía. ¿Sabe qué ocurre? Cuando la iglesia ora, Dios le da de nuevo al hermano para que pueda enfrentar esa prueba, para que pueda enfrentar esa circunstancia. Y usted le va a hablar conforme a lo que está escrito. Alguien dice aleluya. Mire qué oración tan poderosa. Y con todo de nuevo habla en tu palabra, mientras extiende ¿qué? Tu mano. Mientras extiende ¿qué? Tu mano. La manifestación del reino. Diga conmigo: la oración del pueblo de Dios, la oración de la iglesia de Dios, hace que Dios extienda su mano. ¿Extienda qué? Su mano. ¿Cuántos quieren que Dios toque con su mano a su ser querido, a su esposo, a su hijo? Hay que orar para que Dios extienda su mano. Alguien dice aleluya. ¿Cuántos quieren que Montería sea tocado? Hay que orar mucho más, iglesia, para que sea tocado Montería, para que sean tocados los jóvenes, para que sea tocada la prostituta, para que sea tocado el sicario, para que sea tocado el ladrón, para que sea tocado el político corrupto, para que sea tocado el pastor que no está alineado con Dios, para aquel que sea tocado aquel servidor o siervo de Dios que está en pecado sirviendo en la iglesia. Alguien dice aleluya. Wow. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan ¿qué? Sanidades, señales y prodigios mediante tu santo Hijo Jesús. Diga conmigo: la oración de la iglesia mueve el reino de Dios y al rey de ese reino a hacer sanidades, milagros, señales y prodigios. Alguien dice aleluya. Alguien dice gloria a Dios. ¿Y qué dice el versículo 31? Ahí estamos ustedes. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué? ¿Cómo? Diga conmigo: cuando la iglesia ora, no es la iglesia la que tiembla, son las tinieblas las que tiemblan. Es el mal el que tiembla, es la enfermedad la que tiembla, es la maldición la que tiembla, es el pasado el que tiembla, es todo aquello que no es de Dios que va a temblar para salir de tu vida, de tu casa, de tu familia. Alguien dice aleluya. Y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron ¿qué? Llenos. ¿Todos fueron qué?
lleno. La manifestación del reino de Dios es que todos seremos llenos del Espíritu Santo de Dios. Alguien dice aleluya. ¿Y cuál es la señal de ese espíritu? Que hablamos con denuedo la qué. ¿La qué? La palabra de Dios. Yo declaro que ese reino te trae de nuevo para tú hablar la palabra a cada circunstancia de tu vida, para hablarle a ese monte, para hablarle a esa enfermedad, para hablarle a ese problema, para hablarle a esa situación, en el glorioso nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria al Señor. Perdóneme un poco, pero estos temas me emocionan bastante. Número 3. Cuando la iglesia ora, las cadenas se rompen y las puertas se abren. Cuando la iglesia ora, tú no te puedes quedar callado. La iglesia no se puede quedar callado. La iglesia debe orar para que las cadenas se rompan, para que los yugos de iniquidad se rompan, para que los cerrojos de hierro se rompan, para que los candados se quiebren y se rompan, y para que las puertas se abran. Alguien dice aleluya. Wow. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 12, versículo 1. Gloria a Jesús. Hechos 12, versículo 1. Escatira bacore beshea. Gloria a Dios. Vaya conmigo allá. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Léalo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiere el Herodes de este tiempo? ¿Qué quiere? Maltratarte. Ese Herodes es Satanás, que quiere traerte deuda, quiere traerte temor, quiere traerte duda, quiere traerte confusión, quiere traer división a tu casa. Eso es una forma de maltrato. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlo. Algunos, no todos. Por eso algunos enfrentan más dificultades que otros, y tenemos que orar por todos. Alguien dice aleluya. Para maltratarles. Y mira lo que dice el versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Diga conmigo, el enemigo empieza con un maltrato, pero su deseo es matar a los hijos de Dios. Diga conmigo, pero no puede matar a alguien que está muerto para sí y vivo para Cristo. Alguien dice aleluya. Diga, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria al Señor. Y viendo esto, que le había agradado a los judíos. Si ve, a muchos le agradan que te maltraten. A muchos le agradan, aleluya, que hayan muertos, que haya desidia, que haya maldad. A muchos les gusta. Entonces dice la palabra, y viendo que había agradado a los judíos, procedió a prender también a quién. A Pedro. ¿A quién? ¿A quién fue el que levantó el Señor al principio? ¿A quién fue el que levantó? A Pedro, ¿cierto que sí? O sea que Dios lo colocó a Pedro como una cabeza que visible de la iglesia. ¿Y sabe qué hizo el enemigo? Quería ir por la cabeza para poder debilitar el cuerpo. Pero mire lo que ocurre. Mire lo que ocurre poderosamente. Para prender a Pedro. Y era entonces los días de los panes sin levadura. A Herodes le gustaban estas fiestas, porque en esas fiestas tenían que botar a algún hombre y matarlo. Y ahora habían cogido a la iglesia para cada vez que se diera esta fiesta llevar a cristianos a matarlos. Versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Diga conmigo, cogieron a Pedro, lo pusieron preso. Y dice, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Y no proponían, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Sabe qué hacía Herodes? Él proponía sacarlo después de la Pascua para crucificarlo, para matarlo igualmente. Ese era el plan, después de la Pascua. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Pero qué dice? Pero la iglesia. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero la iglesia hacía sin cesar. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Jugaba, actividades, oraba. ¿Por quién? Por Pedro.
¿A quién? A Dios por él. Usted debe de orar por su pastor, porque entre más Dios levanta a un hombre, más objetivo es, más perseguido es. Entre usted ve que Dios está usando un hombre, está siendo más visible y está siendo más atacado. Hay que leer la palabra, hay que extender la escritura para que sepamos. Y la iglesia hacía sin qué, sin cesar, oración a Dios por él. La iglesia oraba de día y de noche, sin descanso, por Pedro, porque Pedro también era la iglesia. ¿Y qué ocurrió? El versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre los dos soldados, sujeto de dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Versículo 7. Y he aquí que se presentó el ángel del Señor. ¿Quién se presentó? ¿Qué se presentó? Diga conmigo, el ángel del Señor, que acampa alrededor de nosotros y nos ¿qué? Y nos defiende. Y se le presentó el ángel del Señor. Una luz resplandeció en la cárcel. Diga conmigo, cuando la iglesia ora, se activan los ángeles. Cuando la iglesia ora, la luz celestial resplandece. ¿Alguien dice aleluya? ¿Quién es la luz? ¿Quién es el ángel del Señor? Santo el Señor. El mismo Jesús se manifestó. Gloria al Señor. Y dice: wow. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Diga conmigo, la iglesia tiene un poder, tiene una gracia que Dios le ha dado a través de la oración para despertar a todo aquel que está dormido. Iglesia, levántate en el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando oramos, provocamos a que Jesús toque al hermano. Yo declaro que nuestros hermanos serán tocados en esta casa. Que cada familia de esta iglesia será tocada. Y Jesús lo va a levantar, aleluya. Y dice: levántate pronto. ¿Qué le dijo? Levántate, ¿qué? Pronto. Y las cadenas cayeron ¿de qué? De sus manos. Diga conmigo, cuando la iglesia ora, las cadenas se rompen, las cadenas se caen. ¿Sí ve el poder que hay en la oración de la iglesia? Wow. Versículo 8. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo como así. La palabra ceñirse habla de una de las armaduras, y ponerse las sandalias, otra armadura que es el calzado. Ceñirse, ¿con qué se ciñe usted? ¿Con el cinturón de qué? ¿Qué le faltaba a Pedro? Ponerse ¿qué? El cinturón de la verdad. Jesús le dijo: cíñetelo, póntelo para que no te doblegues a nada. Y le dijo: ponte también la sandalia. No dice que hollaremos serpientes y escorpiones y toda obra del enemigo y nada ¿qué? Nos dañará. Wow. Qué poderoso. Wow. Levántate pronto, oh santo. Átate las sandalias. Y lo hizo así. Escúcheme bien. Le dijo: átate las sandalias. Diga, no que no tuviera sandalias, era que no las tenía atadas. Cuando nosotros oramos, la iglesia ora, hay hermanos que tienen la armadura, pero no se la ciñen bien, no se la ponen bien. Wow. Entonces lo que hacemos es provocarlos a que se la pongan. Gloria al Señor. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto. ¿Envuélvete qué? Diga conmigo, cuando la iglesia ora, el pueblo se envuelve en su llamado, se envuelve en su propósito. Dios le dijo a Pedro: envuélvete en tu manto. Dios te dio un manto a ti, aleluya, de santidad, de protección, de bendición. Envuélvete en tu manto. ¿Y qué le dijo? Y sígueme. Wow. Y sígueme. Versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era
que era verdad lo que decía el ángel, lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una qué. ¿Una qué? ¡Wow! Santo el Señor. Diga conmigo, cuando la iglesia ora, adentramos a nuestros hermanos en el mundo del Espíritu. Alguien dice aleluya. Estando despiertos, creerán que están dormidos, y estando dormidos, se verán despiertos. Alguien dice aleluya. Versículo 10. Y habiendo pasado la primera y segunda guardia, ¿sí ve? La primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba ¿dónde? A la ciudad, la cual se les abrió. ¿Por qué? ¿Quién iba delante de él? ¿El ángel de qué? Que es Jesús. ¿Se les abrió por qué? Diga, cuando la iglesia ora, las puertas se abren. ¿Por qué? No hay que empujarlas, no hay que forzarlas. La oración misma, ¿la qué? Las abre. Alguien dice aleluya. No dice la palabra que cuando Jesús oró, los cielos ¿qué? Jesús abrió los cielos. La oración, la obediencia que él tuvo, aleluya, el Padre le abrió los cielos. Alguien dice gloria a Dios. Declaramos que puertas se abren para cada hermano de esta iglesia. Y llegaron a la puerta de hierro que daban a la ciudad. No importa cómo sea la puerta, se abre, la cual se abrió por sí misma. Y salidos se pusieron, se pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Sé qué? Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado ¿qué? Su ángel, y me ha liberado, y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Diga conmigo, la oración de la iglesia libra a los hermanos de todo lo que el diablo, los enemigos visibles e invisibles, le quieren hacer. Alguien dice aleluya. Ellos esperaban mal, pero no esperaban que la iglesia estuviera orando. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban ¿qué? ¿Cómo estaban? Reunidos ¿qué? ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Que fue influenciado por la iglesia que estaba ¿qué? Orando. Diga conmigo, cuando la iglesia ora, las cadenas se rompen y las puertas se abren. Versículo 14, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y dio la nueva que Pedro estaba donde. Perdón, versículo 13. Me pasé al 14. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada ¿cómo? Llamada Rode, versículo 14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino, escuche bien esto, bien importante, sino que corrió ¿a dónde? ¿Dónde estaba la iglesia? Adentro. Ajá. Diga conmigo, la iglesia siempre está adentro, en lo profundo de Dios. Estaba adentro y dio la nueva de que Pedro estaba ¿dónde? En la puerta. Yo declaro que la oración de esta iglesia traerá a muchos a la puerta correcta de la presencia de Dios, a la puerta que es Jesucristo. Y dice el versículo 15, mire lo que pasa, mire lo que ocurre, porque la iglesia tiene que creerse lo que el poder de la oración. Mire, aquí dudaron y dicen, versículo 15, y ellos dijeron, ¿está cómo? ¿Está qué? Hay muchos que oran y no saben que lo que oran es poder, que lo que oran es gloria. Y dijeron, está loca. No estaban orando porque Dios lo liberara, y ahora iban a creer que estaba loca porque Pedro estaba ahí. No, tú tienes que creer que lo que estás orando está sucediendo. Alguien dice aleluya. Porque para el que cree todo es que posible. Y dijeron, está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es que es un ángel. Es un ángel. Versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar. Diga conmigo, el milagro persiste en llamarte cuando tú has orado a Dios por él.
aunque tú dudes que vaya a llegar, ya Él te está llamando. Te está llamando. Y Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron como atónitos, asombrados, perplejos. No fue lo que oramos, no fue lo que se pidió, eso fue lo que sucedió. Diga conmigo, hay que creer que Dios obra cuando su iglesia ora. Alguien dice aleluya, alguien dice gloria a Dios. Pero Él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de qué. El mismo Dios permitió que el mismo Pedro le contara lo que Dios hizo a través de la oración que ellos hicieron. Hay poder en la oración, hay poder. Y les dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro ¿qué? Lugar. Diga conmigo, cuando la iglesia ora, diga, cuando la iglesia ora, las cadenas se rompen y las puertas se abren. Alguien dice aleluya. Hoy declaro que las cadenas se rompen y las puertas se abren. Vamos por el número 4, ¿no? Número 4. Cuando la iglesia ora, se establece el orden divino. Cuando la iglesia ora, se establece el orden divino. Romanos 15, 30 al 33. Romanos 15, 30 al 33. Mire el apóstol Pablo. Wow. Estaba en la iglesia, le enviaba cartas a la iglesia de Roma, desde un cepo, desde su cárcel. Y dice, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. ¿A quién? Diga conmigo, los hombres de Dios necesitamos ayuda de oración cada día. Tu hermano necesita ayuda, tu hermana necesita ayuda de oración. Que ores por ellos. Wow. ¿A quién? A Dios. Versículo 31. Para que sea librado de ¿quiénes? De los rebeldes que están ¿a dónde? Imagínense. Wow. Diga conmigo, nadie está exento de la rebelión de otro. Pero hay que orar para ser librados de estas cosas. ¿Alguien dice aleluya? Wow. ¿Y sabe por qué él oraba? Porque alguien que tú amas y se te revela puede dañar el corazón de ese hombre de Dios, puede herirlo. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea ¿qué? Acepta. ¿Cuál es la ofrenda de Pablo? ¿Cuál es la ofrenda de un verdadero hombre de Dios? Su servicio. Que lo que ofrezcamos sea acepto por el pueblo, sea recibido por el pueblo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la iglesia ora, hay un orden divino. Pablo estaba diciendo, oren para que todo se ordene, para que todo se alinee, para que reciban la palabra que yo les traigo, para que lean y atesoren las cartas que yo les envío. Wow, el servicio que le doy a los santos en Jerusalén. Y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de ¿qué? De Dios. Mire que Él no iba a llegar donde ellos porque Él quería. Él iba a llegar, aleluya, cuando la iglesia oraba y la voluntad de Dios se alineara y Él pudiera llegar. ¿Alguien dice aleluya? Y dice, y que sea recreado juntamente ¿con qué? Con vosotros. La palabra recreado es que sea crecido, que madure, que me desarrolle juntamente con ustedes. Lo más lindo que usted le puede pasar con su pastor es que usted crezca junto con él, que usted lo vea creciendo a él, que usted lo vea, aleluya, en momentos de lucha y dificultad, pero también lo vea cuando Dios se glorifica en su vida, y que yo lo pueda ver a usted también en su dificultad, pero también lo pueda ver, aleluya, cuando Dios se manifiesta de manera poderosa. Eso estaba diciendo Pablo, que cuando la iglesia ora, Dios se recrea en todos nosotros, que recrea lo nuevo, que recrea lo glorioso, se recrea trayendo gracia, trayendo favor, trayendo sabiduría, trayendo el cielo para nuestras vidas. Alguien dice aleluya. Que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con vosotros, con todos vosotros. Amén. Alguien dice aleluya. Diga, cuando la iglesia ora,
se establece el orden divino. Wow. ¿Qué significa que se establece el orden divino? Que se hace la voluntad de Dios en el cielo como en la tierra. ¿Alguien le da un fuerte aplauso al Rey? Número 5. Cuando la iglesia ora, se manifiestan los misterios del Evangelio. Cuando la iglesia ora, se manifiesta. ¿Quién es el Evangelio? Jesús. Se manifiestan los misterios de Él. Wow. Efesios 6:19 dice, Pablo estaba pidiendo oración y dice, y por mí, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer con denuedo el misterio de ¿qué? Del Evangelio. Diga, la iglesia ahora y los hombres de Dios y las mujeres cuando predican, ¿qué se manifiesta? Jesús, que es el misterio del Evangelio. Alguien dice aleluya. Se manifiestan los misterios de sanidad, de liberación, de señales, milagros, maravillas y prodigios. Alguien dice gloria a Dios. Para dar a conocer con denuedo, con autoridad, con fuego, con poder, el misterio del Evangelio. Y dice Pablo en el versículo 20, por la cual soy embajador ¿en qué? En cadenas. ¿En qué? En cadenas. Soy un embajador. ¿Y por qué dice él en cadenas? Porque él no hacía lo que él quería. Él estaba ceñido por el Espíritu Santo de Dios. Él lo expresaba de esa manera. Porque soy un embajador en cadenas. ¿Qué dice la palabra? Que todos nosotros somos ¿qué? Embajadores. ¿Cierto que sí? Usted es embajador. Diga, usted es un embajador del reino. Usted representa el reino de Dios. Aleluya. Wow. Somos embajadores en cadenas. Que con denuedo hable de quién. De Él. ¿Hable de quién? De Él. Diga, ¿de quién hay que hablar? De Jesús. Diga, cuando la iglesia ora, su pastor va a hablar de Jesús. Alguien dice aleluya. Cuando tú oras, cuando la iglesia ora, los hermanos van a hablar de Jesús. Van a dar testimonio de Él. Aleluya. Van a dar testimonio con denuedo de Él. ¿Y qué dice? ¿Cómo debo qué? ¿Cómo debo qué? Diga conmigo, cuando la iglesia ora, el Espíritu Santo le enseña al pueblo lo que debe de hablar. Alguien dice aleluya. Ay, ay, ay. O sea que nosotros nos fuimos llamados a hablar cualquier cosa. Cuando hay oración, aleluya, somos guiados a hablar lo que debemos de hablar. O sea que Dios nos calla cuando tenemos que callarnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien dice aleluya. Diga, cuando la iglesia ora, se manifiestan los misterios del Evangelio. Gloria a Dios. Número 6. Cuando la iglesia ora, diga, todo se alinea, sale bien y somos restituidos. Cuando la iglesia ora, todo se alinea, sale bien y somos restituidos. Hebreos 13, 18 al 19. Dice, Pablo está diciendo, orá por nosotros. Wow. Le está pidiendo a la iglesia. Dios siempre involucra a la iglesia a orar. Eso quiere Dios. Orá por nosotros. Pues confiamos en que tenemos buena ¿qué? Conciencia. ¿De que tenemos qué? ¿Sabe para qué la iglesia debe orar? Para que el diablo no acuse la conciencia de los hijos de Dios. Para que no te acuse, para que no te traiga pensamientos de suicidio, ni de muerte, ni de enfermedad, ni de pobreza, ni de dolencia. Y si vienen, sean atados y llevados cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Alguien dice aleluya? Wow. Para que los hombres de Dios entiendan que Dios nos ha limpiado con su sangre nuestra conciencia de toda obra muerta. Para que tenemos una buena conciencia y deseándonos conducirnos bien en qué, en todo. Diga conmigo, la oración de la iglesia tiene un poder de influencia para que los hermanos, los hombres y mujeres de Dios se conduzcan bien en qué,
en todo. Si ve que no estamos puestos para señalar ni para criticar, sino para orar, para que se conduzcan los hermanos bien en todo, para que te conduzcas bien en ese negocio, en esa empresa. Cuando estés solo, te conduzcas bien con esa muchacha. Cuando estés solo, sepas conducirte bien, mujer, con ese hombre. Cuando estés solo, puedas hacer la voluntad de Dios y puedas tratar ese teléfono correctamente y no ver cosas que Dios no te ha mandado a ver. Wow. Pero ¿qué provoca eso? La oración. Deseando conducirnos bien en todo. La oración de la iglesia provoca que en la iglesia todos nos conduzcamos bien. Wow. Y dice Pablo en el versículo 19: y más os ruego que lo hagáis así. ¿Cómo? Que yo sea restituido, ¿qué? Más pronto. ¿Sabe qué hace el poder de la oración de la iglesia? Hace que Dios le restituya a ese hermano lo que la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta y todos sus enemigos le robaron y le quitaron. Le quitaron la gracia, Dios le devuelve. Le quitaron dinero, Dios se lo devuelve. Le quitaron una familia, Dios se la devuelve. Le quitaron recursos, Dios se los devuelve. Le robaron el primer amor y la pasión, Dios se la devuelve. Alguien dice aleluya. Que restitución, cuando la iglesia ora, mueve a Dios a que restituya a su pueblo. Que restituir te vuelva a colocar en lugar de honor. ¿Sabe qué restitución? Lo que Dios hizo con Mefibosé. David lo mandó a llamar. ¿Quién es el David? El rey, en representación de Jesús, lo mandó a llamar y lo restituyó sentándolo a la mesa. Dios va a restituir a su pueblo cuando el pueblo ora. Alguien dice aleluya. Hay gente que cruzará esa puerta habiendo lo perdido todo, pero tu oración y la mía hará que Dios le restituya ese hogar, hará que Dios le restituya a esos hijos, hará que Dios los saque de las drogas, de la maldición, de la maldad. Alguien dice aleluya, alguien dice gloria a Dios. Wow. Yo creo que viene restitución, aleluya. Yo dije viene restitución. Dice la palabra que los que sembraron con regocijo segaremos. Iremos con llantos y con lloros sembrando nuestras semillas, pero volveremos con gozo y gran alegría trayendo nuestras gavillas. Dice la palabra de Dios. Yo lo creo. Diga, cuando la iglesia ora, todo se alinea, sale bien y somos ¿qué? Restituidos. ¿Sabe para qué oramos aquí? Para que a todos les vaya bien. La iglesia no ora porque este me cae bien y aquel no, para que a todos les vaya bien. Porque a todos les va bien y todos darán gloria a Dios. Esta iglesia se convertirá en la mejor alabanza a Dios porque todos adorarán a Dios del corazón. Alguien dice aleluya. Oh, my God. Y último punto, número 7. Cuando la iglesia ora, somos de un solo corazón. Cuando la iglesia ora, somos de un solo corazón. No de dos, de uno. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y la oración lo que hace es unirte a Dios, unirte a su plan, unirte a su propósito. Hechos 4, versículo 32 al 34. Vaya conmigo allá. Para terminar. Cuando oraron, clamaron, dice el versículo 32, y la multitud de los que habían creído, ¿los que habían qué? Que dice la palabra, que Abraham delante de Dios, ¿a quien qué? A quien creyó. ¿Sí ve? Que cuando usted ora a Dios como iglesia, ¿qué viene? La fe de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un qué? Y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Nadie buscaba lo suyo propio, nadie se alardeaba, nadie tenía orgullo ni prepotencia, sino que tenían todas las cosas ¿en qué? En común. ¿En qué? En común. Diga conmigo, la oración de la iglesia trae unidad para que todos busquemos una misma cosa.
para que todos busquemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 33. Y con gran poder. Cuando hay unidad, aparece que el gran poder. Cuando hay unidad de corazón, el gran poder se va a manifestar aquí. Los apóstoles daban testimonio de qué, de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos, ¿qué? Sobre todos ellos. La oración de la iglesia desata el poder sobre el pueblo y además la sobreabundante gracia de Dios. Alguien dice aleluya. Y termino el versículo 34, voy hasta el punto y coma que dice: y así que no había entre ellos ningún necesitado. Diga conmigo, cuando la iglesia ora, la única necesidad que habrá en el pueblo será ser cada día más lleno del glorioso y poderoso Espíritu Santo, porque todas las demás cosas serán saciadas. ¿Qué dijo Jesús? Mas busca primeramente ¿qué? Y todas las demás cosas ¿qué? Esta iglesia experimentó que ninguna cosa les hacía falta. Y dice, así que no había entre ellos ningún ¿qué? Necesitado. Alguien dice gloria a Dios. Alguien dice aleluya. Provisión viene, abundancia viene, bendición viene, multiplicación viene. Todo lo que esta iglesia necesita viene. Alguien dice aleluya. Todo lo que este pueblo necesita viene. Todo lo que Montería requiere viene. Y yo estoy orando para que vengan multinacionales. Yo estoy orando para que, aleluya, haya empleo en esta ciudad. Y eso viene, aleluya. Para que se acabe tanto empleo informal, tanto trabajo informal, y la gente empiece a emplearse en grandes empresas, en grandes multinacionales, que hayan ideas creativas, que Dios te pueda dar una idea de negocio grande y que puedas emplear a muchos monterianos y a muchos cordobés y que seas de bendición. Alguien dice gloria a Dios. Y de hecho la promesa del pacto sobre nosotros, Dios nos dijo: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Alguien dice aleluya. Cuando la iglesia ora, el pacto de Dios se activa, la promesa de Dios se manifiesta y el reino de Dios se engrandece. Alguien dice gloria a Dios. Alguien le puede hacer algo para el gran rey en esta noche. Este es mi mensaje de esta noche. La oración de la iglesia. La oración de la iglesia. Gloria a Jesús. Oh, Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Salvador. Iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz. La tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Aleluya. Gloria a Dios. Alguien puede decir conmigo: Padre, de lo recibido de tus manos te doy, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. En el nombre de Jesús. Amén. De con alegría y con generosidad de corazón. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Somos iglesia.
Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Y yo podía pasar toda la noche diciéndole lo que cuando la iglesia ora, lo que sucede. Cuando la iglesia ora, aunque el enemigo venga como río, el Espíritu Santo levantará bandera de victoria. Aleluya. Cuando la iglesia ora, entenderemos algo bien importante, que no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando la iglesia ora, toda la iglesia entiende que la santidad conviene a la casa de Jehová. Alguien dice aleluya. Aleluya. Alguien dice gloria a Dios. Yo les di 7 puntos, pero pueden haber todos los puntos que usted no se alcance a imaginar cuando la iglesia ora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Póngase de pie, mis bellos amados, benditos. Gloria al Señor. Extienda sus manos, gloria a Dios, al cielo, levántelas al cielo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo encomiendo tu pueblo a ti, Señor, a ti, Señor, lo encomiendo a ti, Padre amado, a ti, oh Rey, y a tu palabra, que tiene poder para darle gerencia entre todos los santificados. Yo creo, Señor, que ellos son la iglesia que ora, la iglesia que se levanta, que abre su boca y llena, Padre, Montería, esta Córdoba, esta Colombia, con lo que Dios quiere hacer. Gracias, Señor, porque aquí hay un pueblo bendito, un pueblo santo, un pueblo sano, un pueblo próspero, un pueblo ungido, un pueblo separado para ti. Yo te pido, Señor, que tú cada día los fortalezcas y los dirijas conforme a tu propósito y conforme a tu verdad. Les amo y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Iglesia bella, les amo y les bendigo. Amén. Diga conmigo, la oración de la iglesia son las ruedas que hacen mover este vehículo espiritual para que nunca se detenga. Alguien dice aleluya. Alguien dice gloria a Dios. Aleluya. Les amo. Saluda a su hermano, bendiga a su hermano. Salúdeme a 2 o a 3. Gloria al Señor. Salúdeme 2 o a 3. Salúdeme a la hermana. Salúdeme a la hermana. Gloria a Dios. Bendíganla. Gloria a Qué Dios. grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria.